¿Sabías que hay una manera de poder solucionar y recuperar tu teléfono celular sin necesidad de utilizar una PC? Bueno, hoy te vamos a explicar todos esos pasos para que tú también lo puedas hacer y lo puedas resolver. Ya, de una manera muy sencilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, antes de explicarle todo ese método, vamos a conectarnos lo que es a una red de Wi-Fi. Ahora que ya nosotros nos conectemos a la red de Wi-Fi, vamos a llegar hasta donde nos aparece ese correo o esa cuenta. Vamos a irnos a conectar, nos conectamos primero a una red de Wi-Fi. Vamos a llegar a donde nos aparece el correo y donde también nos aparece ese bloqueo de pantalla. Luego desde ahí nosotros estaremos explicando todas las configuraciones que estaremos haciendo y también lo que es en donde vamos a activar o desactivar algunas funciones para poder que nos deje llegar a inicio y así poder solucionar y recuperar nuestro teléfono celular. Como lo hemos indicado, si tú te guías paso a paso vas a poder resolver este problema y no vas a poder necesitar de llevarlo a un técnico porque con este video tutorial lo vas a poder arreglar. Dicho todo eso, también tenemos otras clases de métodos que también están en esa descripción del video y también hemos dejado en un comentario fijado. Aquí podemos apreciar que tenemos el bloqueo de pantalla, tenemos lo que es este patrón y aquí nos indica que usar una cuenta de Google. Este es para aquellas personas que de pronto se saben el bloqueo, lo pueden agregar y te lleva a inicio o si no le das aquí donde dice usar cuenta de Google. Cuando estamos aquí donde está esa cuenta de Google, entonces aquí nos agregamos el correo, le damos en siguiente y nos da acceso de poder solucionarlo también. O de pronto, si no te acuerdas el correo o se te olvidó la contraseña, también te da la opción esta que es agregar el número de teléfono que tenías en el correo, lo agregas, le das en siguiente, te llega un código en el teléfono, lo agregas aquí y te da acceso también de poderlo recuperar. Pero digamos que de pronto no tienes nada de esto, entonces le das a donde dice olvidar Gmail y vas a escribir aquí esto, escribes lo siguiente y acá también lo vas a hacer. Luego que ya hagas todo eso, vas a hacer esto por 30 segundos. Pasado esos 30 segundos, ahora estaremos empezando todo ese proceso. Vamos aquí, pueden ver que aquí nos sale este error. Si tú ves que te sale ese error, vas a presionar esto. Vas a presionar estos dos botones, volumen arriba y volumen abajo, y vas a darle clic acá. Vas a volverlo a hacer. Vas a volverlo hacia aquí. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a darle doble clic aquí, le das doble clic acá y acá le das doble clic. Ahora vas a hacer así, vas a hacer así y vas a hacer así. Dibuja una letra de L de hacia arriba hacia abajo, de una letra L de hacia arriba hacia abajo y ahora presiona volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Listo. Ahora, ¿qué vas a hacer? Te vas a devolver aquí en inicio, vas a tocar esto, la pantalla varias veces. Le das un clic hacia atrás, le das aquí donde dice agregar nueva red, le das a esta tuerquita, le das aquí el lenguaje, los tres punticos, actualizar. Ahora vas a desactivar esta, te vas hacia atrás, te vas hacia atrás. Luego que ya estés aquí, vas a desactivar esta y vas a desactivar esta opción también. Ya, esas dos opciones, luego te vas aquí, te vas acá y acá vas a escribir esto, asterisco numeral 11, asterisco numeral 22, asterisco numeral. Luego vas a escribir aquí bypass, acá,
Le das aquí en agregar, te devuelves, un solo clic. Ahora te vas a las últimas opciones. Aquí en esta opción vas a hacer lo siguiente. Inhabilitas aquí, te devuelves, luego le das aquí en reset y ahora restablece estas tres opciones. Restableces estas tres opciones. Luego que ya lo hagas, presionas botón de encendido y botón de volumen abajo al mismo tiempo. Y aquí lo que vas a provocar es que hagas un reinicio forzoso. Ahora que hagas este reinicio forzoso, vas a esperar que el teléfono te lleve a inicio. Cuando ya te lleve a inicio, vas a finalizar esa recuperación de tu teléfono celular. Prestar mucha atención ahora a lo que vas a hacer. Vas a poderlo solucionar y poderlo recuperar. Vamos a llegar a inicio y cuando estemos en inicio vamos a finalizar todo esto. Esperamos. Vamos a esperar aquí. Vamos a seguir esperando. Luego vas a hacer esto, prestar atención, le das aquí, le das acá en agregar, le das acá en manual y ahora aquí va lo siguiente, vas a darle clic en siguiente, le vas a dar en siguiente, aquí vas a esperar ahora, vas a esperar y te llevaría a este apartado. Esperamos aquí. Ahora que ya estemos aquí, si podemos ver ese candadito que nos aparece aquí. Bueno, vas a hacer esto entonces. Vas a devolverte hacia atrás. Vas a apagar aquí. Le vas a dar ahora aquí en saltar. Le das aquí donde dice no copiar. Le das en saltar nuevamente. Le das acá en aceptar. Le das en más en agregar. En siguiente. Esperas unos segundos, vas a esperar aquí, le das acá en siguiente y aquí le vas a dar en finalizar y así te estaría llevando a inicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como nosotros hacemos estas recuperaciones, nuestro teléfono siempre nos queda con algunos errores. ¿Qué hacemos? Nos vamos a ajuste, nos vamos acerca del teléfono y aquí directamente vamos a restablecerlo. Cuando el teléfono restablezca, nos quedaría un teléfono libre de cualquier error.